cargo del doctor Federico Eribe, quien es abogado egresado del Museo Social Argentino. Es relator de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, actualmente secretario del Juzgado Civil y Comercial número 2 departamental, profesor de Derecho Procesal de la Universidad del Museo Social Argentino, profesor de Derecho Civil parte general en el Instituto Universitario de la Policía Federal, profesor de Derecho Real de la carrera de Administración de Consorcios de la Universidad Nacional de San Martín, ex docente de Derecho Civil 2, Obligaciones de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos su colaboración y muy buena predisposición. Bueno, muchas gracias, doctora Vitale. Le agradezco en primer término que me haya abierto las puertas del instituto a su cargo. Es para mí un gusto compartir un ratito de esta tarde de primavera con todos los colegas de mi colegio de abogados. Le agradezco también mucho, bueno, obviamente a la presidencia del colegio que habilita estos intercambios, al doctor Vilaplana, especialmente a la doctora Adriana Ginóbili, en quien ustedes tienen una gran representante, y es la mentora de esta cuestión. Y bueno, a mi jueza, la doctora Angelini, que me acompaña, a la doctora Mercedes Fernández, otra destacada jueza departamental, gran amiga, y que tengo el orgullo de compartir una visión común del derecho con ella, a la doctora Pieroni, mi mentora en la Universidad Nacional de San Martín, que también se ha sumado, y bueno, y a tantos compañeros del día a día en el Poder Judicial que han venido a prestar su apoyo. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y estoy abierto para que podamos debatir todas las cuestiones que eventualmente surjan y que esto pueda ser de utilidad. El tema que hemos elegido es un tema muy amplio, el proceso sucesorio y sus contingencias. El proceso sucesorio, ¿por qué lo hemos elegido? Porque el proceso sucesorio es un proceso que, por definición, daría la impresión de ser bastante sencillo, y lo es en tanto y cuanto las cuestiones entre las distintas partes estén claras. Donde esa claridad empieza a faltar, este proceso, que por definición es voluntario, se transforma en un proceso netamente contencioso. Y bueno, son todas esas eventuales contiendas, esas contiendas en estado latente, bueno, las que vamos a tratar de abordar. Para llegar a eso, vamos a arrancar del comienzo. Es un proceso, naturalmente, que arranca con un presupuesto fáctico, que es el fallecimiento o el fallecimiento presunto de una persona. Tiene una serie de finalidades, fundamentalmente dos: determinar quiénes suceden al causante y en qué bienes. Esta sería una finalidad inmediata. La finalidad inmediata es también convocar a sus acreedores para, pagadas las deudas del causante, llegar a un patrimonio que podríamos llamar neto, y ese patrimonio dividirlo entre los distintos herederos. O sea que tenemos un proceso que decíamos, por definición, voluntario. Hablar de un proceso de jurisdicción voluntaria es un poco un contrasentido. ¿Por qué? Porque la jurisdicción en sí implica la solución de controversias, ¿sí? Es una de las tres facultades estatales, al lado de la facultad ejecutiva y de la facultad legislativa. Acá, cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, estamos hablando de un proceso en el cual no hay una controversia actual, pero sí hay una controversia en estado latente. Es por eso que yo, desde mi punto de vista, sostengo que no debería prosperar ese proyecto que anda dando vueltas y que seguramente todos ustedes conocen, que es quitar
el tema sucesorio de los tribunales y de los abogados para transferirlo a los escribanos. ¿Por qué? Porque, como les decía, si bien no hay un conflicto actual, el conflicto ya está en estado latente. Entonces no tendría ninguna razón de ser que el diferimiento de la sucesión fuese dado a un escribano para después terminar en tribunales. Es preferible que por una cuestión de economía procesal y de unidad de conocimiento el proceso ya arranque, ¿sí?, frente a los tribunales y que aquí se termine. Es un proceso, también decíamos, de contenido universal, ¿sí? En nuestro derecho tenemos dos tipos de procesos universales, dos especies de procesos universales. Los procesos concursales y los procesos sucesorios. La característica común es que tanto uno como el otro son procesos liquidativos. En los procesos concursales, uno lo que busca es determinar el patrimonio neto del fallido, eventualmente, porque si el proceso concursal queda en la etapa preventiva, nada se liquida. Pero el proceso concursal liquidativo, la quiebra, busca atraer hacia el juez de la quiebra todos los juicios en los que, en ese caso, el fallido sea parte pasiva. ¿Para qué? Para poder lograr una foto, un congelamiento de ese estado patrimonial y poderlo repartir. Acá hacemos lo mismo. En el proceso sucesorio, la característica de universalidad tiene por finalidad también traer hacia el juez del sucesorio todas las cuestiones en las que el demandado, el causante sea demandado, para poder en un momento congelar el patrimonio, poderle sacar una foto, decimos, y poderlo parcelar a fin de dividirlo entre todos sus herederos. Y también podemos señalar como característica que es un proceso especial, ¿sí? Eso está clarísimo. Es un proceso claramente especial que tiene una regulación propia en el código, que nada tiene que ver con la del proceso ordinario, que es el proceso tipo que está regulado en nuestro código procesal. Dos clases de proceso sucesorio podemos tener. Según que el causante haya indicado los sujetos a los que le difiere su sucesión o no lo haya indicado. En el primer caso tendremos sucesiones testadas, en el segundo caso tendremos el supuesto residual, que son las sucesiones intestadas. Vale decir, que la ley en principio, y con protección de la legítima, permite que sea el causante quien determine quiénes lo suceden. En defecto de disposición testamentaria, vamos a pasar a las sucesiones intestadas, que son la gran mayoría. Pero no debemos perder de vista que la sucesión intestada es el supuesto residual en nuestro código. El escrito introductorio, el escrito postulatorio que da inicio a la sucesión, no a la apertura de la sucesión, porque la apertura de la sucesión se da en el momento mismo de la muerte del causante, ipso facto, con el solo hecho de la muerte. Ahí se da la apertura de la sucesión, que lo tenemos que distinguir con la apertura del proceso sucesorio. ¿Sí? El escrito de apertura del proceso sucesorio puede ser presentado por cualquier heredero, por los beneficiarios del testamento, sean herederos instituidos, sean legatarios, por el cónyuge, siempre y cuando el régimen patrimonial del matrimonio no hubiese estado disuelto al momento del fallecimiento del causante. Los acreedores y en general toda persona que acredite sumariamente un interés legítimo en la sucesión del causante de que se trate. Caso típico de cualquier otra persona con un interés legítimo, el cesionario de un heredero, por ejemplo. El juez competente, por definición, es el juez del último domicilio del causante. Esta regla tiene algunas excepciones. Excepción 1. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sabemos todos que el artículo 1 del Código Procesal permite
la prórroga de la competencia territorial en todas las cuestiones de contenido patrimonial en la que no haya menores ni incapaces comprometidos, ¿sí? Vale decir, entonces, que si todos los herederos o los pretensos herederos son personas mayores y capaces, pueden prorrogar la competencia territorial dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Para esto, la conformidad debe ser de todos. A contrario sensu, podríamos decir que esa prórroga no es susceptible de ser realizada de la capital federal o de alguna provincia hacia los jueces provinciales. Sin perjuicio de lo cual se viene consolidando un criterio de la Fiscalía Departamental donde por excepción y por cuestiones de conexidad que nada tienen que ver con ninguna cuestión del fuero de atracción, permite que en ciertos casos, y aun cuando el último domicilio del causante haya sido fuera del ámbito territorial de la provincia de Buenos Aires, sea el juez, en nuestro caso de San Martín, el que conozca la sucesión de algún causante. Nos ha pasado últimamente en un dictamen donde se inicia 3 procesos sucesorios juntos. El de un matrimonio, ambos con domicilio en el ámbito provincial, y simultáneamente el de su hijo con domicilio en la capital federal, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar con mayor precisión. En ese caso, si bien el sucesorio de su hijo no reconoce como juez natural al juez provincial, al denunciarse que este hijo no tenía más patrimonio que el que pudiese heredar de sus padres, se admitió la prórroga hacia los juzgados de San Martín, ¿sí? Entonces, podemos decir, principio, juez competente, el del último domicilio del causante. Dentro de la provincia de Buenos Aires se puede prorrogar con conformidad de todos los herederos. Otra excepción al principio de juez competente, el del último domicilio del causante, es el caso del heredero único. En ese caso es el propio Código Civil y Comercial actualmente vigente el que prevé la posibilidad de que el sucesorio sea iniciado ante el juez competente en el domicilio del heredero único. El Código Civil y Comercial vigente también introduce una reforma en materia de bienes inmuebles. En aquellos casos en que el fallecimiento se hubiese dado en el exterior y hubiese bienes inmuebles situados en el ámbito territorial de la República Argentina, respecto de esos inmuebles va a ser juez competente el juez que corresponda al lugar en que se encuentra localizado ese inmueble, haciendo una excepción al juez de el último domicilio del causante. Esta es una norma de derecho internacional que, si bien se venía consolidando jurisprudencialmente durante la vigencia del Código de Vélez, a partir del año 2015 el Código Civil y Comercial de la Nación ya lo dice de forma expresa. En el ámbito provincial también tenemos que ver que existe una norma, pero eso es simplemente una cuestión de asignación de causas, que es el artículo 43 del Acuerdo 3397 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en casos de conexidad prevé la asignación directa a pedido de parte. ¿Sí? Esto se da en casos en que haya identidad de herederos, o en caso en que haya identidad de patrimonio relicto. ¿Sí? El típico caso es cuando un juzgado tiene la sucesión de un matrimonio, al cabo de algunos años fallece uno de los hijos, es perfectamente procedente la radicación directa a pedido de parte para que el
proceso sucesorio de quien fue heredero en el primer proceso vaya ante el mismo juzgado por una cuestión fundamentalmente de economía procesal, de concentración, de agilidad. ¿Sí? Decíamos, los legitimados para iniciarlos son aquellos que sean llamados por la ley a suceder a una persona, sea por voluntad del causante, o sea por disposición de la ley, ante la ausencia de la voluntad del causante. Y aquí se abre una pequeña etapa de conocimiento en el proceso sucesorio, donde es acreditar esta legitimación, la labor que deben llevar adelante las partes. En el caso de los herederos testamentarios, bueno, es muy sencillo con la presentación del testamento. En el caso de los herederos forzosos o legítimos, recordemos que forzosos, para nuestra ley civil, ahí no ha habido ninguna modificación, son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge del causante, o los herederos legítimos, vale decir, aquellos que no son forzosos, que no tienen la posesión hereditaria por el solo hecho de la muerte del causante y necesitan que la posesión hereditaria les sea diferida por el juez, vale decir, ascendientes y descendientes y cónyuge no, que son los forzosos, pero sí se da en el caso de los colaterales, hasta el 4º grado inclusive, el 4º grado de consanguinidad, los vínculos deben ser probados a través de las partidas correspondientes emanadas del registro civil. Esto lo prevé el artículo 96 del Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí se da una cuestión que vale hacer una simple mención, y es que en las charlas con los colegas, con algunas inquietudes evacuadas al Colegio de Abogados, las preguntas que nos hacen es si esas partidas deben ser actualizadas o sirve presentar las partidas originales. Nosotros no tenemos dudas que las partidas originales son perfectamente válidas y no hay un motivo válido en función del cual deban exigirse partidas actualizadas. Esto obedece a una serie de razones, fundamentalmente porque las partidas originales son instrumentos públicos y porque los instrumentos públicos no tienen ninguna fecha de caducidad. El instrumento público vale por sí mismo, no hace falta actualizarlo, por un lado. Por otro lado, la ley 25.506 de firma electrónica y firma digital prevé que lo que hay que satisfacer son los recaudos del instrumento escrito, y justamente le da la posibilidad a la firma electrónica o a la firma digital para suplir a la firma hológrafa, de modo tal que estimo que no hay ningún inconveniente para que los procesos sean promovidos con las partidas originales. ¿Sí? Esto quería señalarlo porque, bueno, a veces se genera una cuestión al respecto. En el primer auto, vale decir, probado sumariamente esta vocación hereditaria invocada, vamos a tener que el primer auto, el juez lo que va a ordenar va a ser la publicación de dictos, llamando a eventuales herederos y acreedores del causante. Sabemos todos que la publicación edictal es la forma que el Código Procesal prevé para la notificación de personas inciertas o cuyo domicilio es desconocido. Entonces, nosotros estamos llamando a personas que no sabemos si existen siquiera, no sabemos si hay acreedores o hay otros herederos que no han sido convocados. ¿Sí? O sea que este dicto lo publicamos simplemente para los que pudiesen llegar a aparecer, por decirlo de una forma un poco impropia. El Código Civil actual modificó la vieja previsión del Código Procesal. El Código Procesal
por definición, prevé que la publicación se debería hacer por 3 días, no solo en el diario de publicaciones judiciales, sino también en un diario correspondiente a la zona del último domicilio del causante. ¿Sí? Por aquello de que presumimos de que en el domicilio del causante, o cerca del domicilio del causante, viven eventuales herederos o viven sus acreedores. El Código Civil vino a modificar esta cuestión y prevé la publicación de edictos solo por un día y solo en el boletín judicial. Y acá se da una cuestión un poquito interesante para señalar. El artículo 7 del Código Civil prevé que, bueno, en 2 líneas, la aplicación no retroactiva de sus normas, ¿sí? Por decirlo en 2 palabras. Sin embargo, sabemos todos que en materia sucesoria o en cualquier otra materia, se aplica el derecho vigente al momento del hecho que opera como causa del proceso. En nuestro caso se aplica la normativa vigente al momento de la muerte. Pero puede suceder que alguien haya muerto antes del 2015, de agosto del 2015, que es el momento en que empieza a regir el Código Civil y Comercial, y su proceso sucesorio se haya abierto luego del 2015. En este caso, la publicación edictal se va a dar solo por un día, ¿sí? Aun cuando la norma de fondo que nosotros vamos a aplicar va a ser el derogado Código Civil y no el Código Civil actual. ¿Por qué? Porque esta cuestión que prevé el artículo 7 de la aplicación de la nueva ley en el tiempo, lo tenemos que distinguir según se trate de normas de fondo o de normas procesales. En lo que hace a las normas de fondo, su aplicación no es retroactiva. En lo que hace a las normas procesales, su aplicación es inmediata. ¿Sí? Sin perjuicio de lo cual, también puede llegar a debatirse, como se hizo en su momento, si era procedente que un código de fondo regule cuestiones procesales. ¿Por qué? Porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, delega en el Congreso Nacional el dictado de las leyes de fondo, no así de las leyes procesales, que es una facultad que las provincias no delegaron en el Estado Nacional y reservaron para sí. Así que allá por el segundo semestre de 2015, el tema que nos generaba dudas era si correspondía aplicar las normas procesales del nuevo Código Civil o continuamos aplicando nuestro Código Procesal. Bueno, el final de la cuestión fue que creo que hay consenso en que los códigos procesales que nos rigen están realmente vetustos, y que en última instancia es preferible, sobre todo para los letrados, poder ir hacia una regulación procesal que no sea distinta según pongan un pie de un lado o del otro de la General Paz. De modo tal que nos inclinamos por la publicación de dictos por un día. En este mismo primer auto, el juez manda citar por cédula a los herederos conocidos. A los inciertos, a los que potencialmente pueden existir, pero no sé si existen o no existen, los notifico por edictos. Pero a los que sé positivamente que existen, los notifico por cédula. También ordena cumplir con la ley 7205, planilla de juicios universales, ver esencialmente si no hay otro proceso sucesorio del mismo causante abierto en el ámbito provincial, porque justamente por ser un proceso universal no puede haber más de un proceso sucesorio del mismo causante. Cumplimos con una ley realmente local, que es la 11698, que requiere recabar información del Instituto de Previsión Social para confirmar que no haya deudas previsionales de ese causante, que será una cuestión eventualmente que impedirá las inscripciones, y ordenamos
oficiar al registro de testamentos del Colegio de Escribanos. Esto para ver si hay una disposición de última voluntad o no por parte del causante. La ley 7205 tiene su equivalente con el decreto 3003, que se aplica en el ámbito capitalino, y esta disposición del artículo 724 de oficiar al Colegio de Escribanos para ver si hay o no hay testamentos, también tiene hoy su correlato en el ámbito capitalino, dado que según tengo entendido, y lo dejo así, según tengo entendido en potencial, es el Colegio de Abogados de la Capital Federal quien está llevando un registro de actos de última voluntad. Tanto la comunicación a juicios universales como la comunicación al Instituto de Previsión Social, como la comunicación al Colegio de Escribanos, y también así, la publicación de dictos hoy es totalmente electrónica, ¿sí? Vale decir que es el juzgado quien libra las comunicaciones, ¿sí? El letrado hoy por hoy no tiene a su cargo esas diligencias, como pasaba hace un tiempo. Lo único que va a tener que acercar el letrado va a ser el talón de pago del edicto, y desde el juzgado sale la plenaria de juicios universales, el oficio del Instituto de Previsión Social, el oficio del Colegio de Escribanos, la publicación de edictos. Estos fueron pequeños pasos que se fueron dando paulatinamente y que han tenido como corolario el acuerdo 3975 de este año, del mes de abril de este año, de la Suprema Corte, donde establece como regla el expediente digital en el ámbito provincial, ¿sí? Entonces, primero arrancamos, creo, con la planilla de juicios universales, luego con las distintas comunicaciones, y finalmente, bueno, hoy ya los procesos sucesorios se arrancan, los procesos sucesorios o cualquier otro, se arrancan de forma digital. Vencido el plazo de la publicación edictal, reitero, se publica hoy solo por un día y se cita por 30 días a eventuales herederos o acreedores, se corre vista al agente fiscal como representante estatal, controla los vínculos, controla la regularidad del proceso, y con su visto bueno se dicta la declaratoria de herederos. Esta declaratoria de herederos, que podemos decir que es una suerte de sentencia en el proceso ab intestato, no tiene fuerza de cosa juzgada material, se dicta solo en cuanto al lugar por derecho y sin perjuicio de terceros. Tiene solamente el valor de cosa juzgada formal para aquellos que han intervenido en el proceso. De modo tal que es esencialmente modificable, ¿sí? Vale decir que va a poder ampliarse, va a poder modificarse, ¿sí? No tiene más efectos que investir de la calidad de herederos a aquellos que no tienen esa investidura por ley. Vale decir que va a investir de la calidad de herederos a todos los herederos legítimos que no sean forzosos, ¿sí? Respecto de los forzosos, la declaratoria de herederos, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente le va a dar la oponibilidad frente a terceros, ¿sí? No va a dar mucho más que eso. La ampliación de la declaratoria de herederos está prevista en el Código Procesal solo para aquellos casos en que hubiese conformidad de los herederos declarados. Ese criterio, que es un criterio realmente clásico, correcto, es el que sostiene también en sus distintos dictámenes la Fiscalía Departamental. Para el caso en que la ampliación de la declaratoria de herederos no contara con la conformidad de los herederos declarados, en principio
aquel que la pretende debería ir, en caso de controversia, por la vía ordinaria, a través del proceso de petición de herencia. Sin perjuicio de lo cual, en este juzgado hemos tenido un caso donde su señoría ha innovado y ha ido por una jurisprudencia novedosa, y que creo totalmente acertada, donde deja la petición de herencia para aquellos casos en que el vínculo se encuentre discutido. Pero en aquellos casos en que la ampliación de la declaratoria es peticionada por aquellos cuyo vínculo no es discutido, cuyo estado de familia no es discutido, simplemente lo que media es una oposición incausada de los herederos declarados, se deja de lado esa oposición y la declaratoria se amplía sin ningún inconveniente, ¿sí? Esto evidentemente tiene que ver una vez más con la aplicación del principio de economía procesal, que es el que nos viene rigiendo con la atenuación clara del principio dispositivo, por un lado. Sobre todo es una economía procesal, que en esta época, con la situación que estamos viviendo desde marzo para aquí, bueno, adquiere una relevancia todavía mayor, ¿sí? En el caso de, una cuestión más, me he olvidado acá, ¿qué pasa con los herederos que no pueden acreditar su vínculo? Hoy por hoy no se da tanto, pero hasta hace algunos años atrás era bastante común ver quizá la sucesión de un matrimonio de inmigrantes que había llegado acá a la Argentina entre la década del 30, del 40, con un hijo nacido en el exterior y otro hijo nacido aquí. Si venía de países que habían sido azotados por la Segunda Guerra Mundial, lo más probable era que no pudieran probar sus vínculos, simplemente porque los asientos donde estaban registrados los vínculos habían desaparecido con la guerra. En ese caso, el artículo 736 prevé la admisión de herederos, ¿sí? Todos los herederos cuyos vínculos están acreditados, ¿sí?, mayores y capaces, pueden admitir a aquellos herederos cuyo estado de familia no está discutido, pero que no puede ser acreditado de la forma en que lo prevé el artículo 96 del Código Civil y Comercial. ¿Qué quiero significar con esto? Que la admisión no es una cuestión irrestricta, ¿sí? El estado de familia debe estar en los hechos, ¿sí? El tema se tiene que dar con la imposibilidad de la prueba instrumental que respalde ese estado de familia que en los hechos no está discutido, ¿sí? Entonces, esto es un recurso que muchas veces no se toma en cuenta y es un recurso perfectamente posible y económico, ¿sí? Volviendo a la economía procesal, esto no, en lugar de librar oficio a algún país de Europa del Este, tenerlo que traducir, tener que pagar los sellados y demás, un trámite totalmente engorroso, que va vía la Cancillería, y va y viene, y va y viene, con la admisión de los herederos, creo que se simplifica mucho. En el caso de la sucesión testamentaria, bueno, el proceso tiene algunas notas propias. Lo primero es presentar el testamento. Desde la reforma del Código Civil han quedado de todas las especies de testamentos que había, solo dos. El testamento hológrafo y el testamento por acto público, ¿sí? Vale decir, el testamento hológrafo, aquel que es hecho de puño y letra por el testador, con el lugar, la fecha, sus disposiciones testamentarias y su firma. Absolutamente de punta a punta, de puño y letra del testador. No sirve, como alguna vez nos ha pasado, el testamento redactado a través de una máquina de escribir, el testamento mecanografiado, y lo único que tiene es la firma del testador. No, acá tiene que ir de punta a punta, con lugar y con fecha. ¿La fecha para qué? Para poder determinar la capacidad del causante al momento de testar.
bueno, y las disposiciones testamentarias y la rúbrica, bueno, la rúbrica como cualquier instrumento, como elemento que ratifica la declaración de voluntad que precede, y la, la escritura de puño y letra del testador de las disposiciones testamentarias para descartar cualquier captación de voluntad. En el caso del testamento hecho por acto público, o sea, se va ante el escribano, se le dictan las disposiciones testamentarias en presencia de dos testigos. Inicio el proceso, acompaño el testamento. Si se trata de un testamento hológrafo, el juez cierra el principio y el fin del testamento. Se cierra literalmente a través de hacerle unas líneas que lo cruzan para evitar que se inserte cualquier cuestión que no está en el texto original. Hoy por hoy, para determinar la autenticidad de la grafía y de la rúbrica, impone el Código Civil y Comercial la pericia caligráfica. Ya no corre más el reconocimiento a través de testigos que era procedente antes de la vigencia del Código Civil actual. De modo tal que lo que vamos a tener que acompañar también van a ser instrumentos indubitados, documentos indubitados. A tal fin vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento que se prevé en el proceso ordinario, en el capítulo referido a prueba documental. Vamos a tener que acompañar documentos que sepamos fehacientemente que emanan del testador, para confrontarlo con el instrumento dubitado que vendría a ser el testamento. A tal fin sirven las firmas en una cédula de identidad de la policía, sirve la firma registrada en el banco, sirven la firma de los escritos judiciales, ¿sí? Si, qué sé yo, este testador previo tuvo la sucesión de la esposa, podemos acompañar podemos ofrecer como instrumento indubitado las firmas que haya hecho hológrafamente en ese proceso previo. Realizada la pericial caligráfica, bueno, naturalmente con resultado positivo, o presentado el testamento público en legal forma, le corremos vista al agente fiscal, ¿para qué? Para que controle justamente las formas. ¿Por qué? Porque la ausencia de las formas establecidas por la ley es un supuesto de nulidad de los testamentos, ¿sí? Entonces, el fiscal controla las formas. Si se trata de un testamento hológrafo, ¿qué es lo que hacemos? Lo mandamos a protocolizar. Sorteamos un escribano, va al escribano y el escribano lo protocoliza. Naturalmente esto no transforma un testamento hológrafo en un testamento por instrumento público de ninguna forma, sino simplemente que consta de manera fehaciente, es un respaldo de todo lo que ha acontecido en el expediente y de las disposiciones testamentarias. El escribano hace un relato de todo lo que fue aconteciendo en la causa, hasta ordenar la protocolización del testamento, y luego transcribe las disposiciones testamentarias. Hecho esto, ya estamos en condiciones de seguir exactamente el mismo trámite que en la Vintestato. Publicamos edictos, oficiamos al Registro de Juicios Universales, oficiamos al IPS y oficiamos al Registro de Testamentos. Acá esto es muy importante para saber si no hay otro testamento, ¿sí? Porque también sabemos que uno de los supuestos de caducidad testamentaria es el testamento posterior, ¿sí? Entonces necesitamos saber si ese es el único testamento que ha otorgado el causante. No son pocos los casos donde nos encontramos que el proceso sucesorio arranca con un testamento y luego nos aparece otro. ¿Por qué? Porque el causante un tiempo antes de fallecer se arrepintió de lo que había dicho y cambió su voluntad. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es importante. Acá no vamos a tener declaratoria de herederos, sino que acá lo que vamos a tener va a ser la aprobación del testamento en cuanto a sus formas, y esto tiene efectos equivalentes a la declaratoria de herederos. ¿Por qué? Porque le va a dar la posesión hereditaria a aquellos que han sido llamados por voluntad del testador a recibir su herencia. Acá tenemos
dos posibilidades. Que el causante haya dispuesto de todo su patrimonio, en cuyo caso hablamos de institución de herederos, o que haya dispuesto solo de parte de su patrimonio. En cuyo caso vamos a hablar de legatarios de cuota, si lo que se testó fue una parte alícuota del patrimonio, o de legatarios sobre bienes determinados, si lo que se testó fueron bienes identificados en su individualidad. Le dejo el departamento a un heredero y le dejo el auto a otro. Entonces, aquí podemos decir que termina la parte más simple, si se quiere, de este proceso sucesorio. La parte que sigue es la que prevé el código de la audiencia para designar administrador, inventariador y realizar el avalúo del patrimonio. En el caso de la administración de la sucesión, bueno, tiene una finalidad bien clara. Con la muerte del causante no es que se termina la gestión del patrimonio, ¿sí? Existen efectos patrimoniales que siguen teniendo su desarrollo. En este caso, tenemos la posibilidad de que la administración sea determinada previo a la declaratoria de herederos o que sea determinada luego. Si el administrador se nombró previo a la declaratoria de herederos o a la aprobación del testamento, lo que vamos a tener va a ser un administrador provisional. Ese administrador provisional automáticamente se transforma en administrador definitivo, dictada la declaratoria o aprobado el testamento. ¿Cómo se designa el administrador? Bueno, el administrador se designa en principio por mayoría. Esta mayoría se cuenta por estirpes, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta el derecho de representación. Saben ustedes que si una persona es llamada a recibir la herencia, en el caso de los descendientes o incluso de los hermanos, premuere al causante, pueden venir sus herederos y suceder al causante en el mismo lugar en que le correspondía a ese heredero premuerto. El típico caso es cuando un hijo prefallece a sus padres. En la sucesión de sus padres vendrán los hijos de este hijo, vale decir los nietos de los causantes, y van a heredar en representación del premuerto. Repito, para que haya derecho de representación es recaudo ineludible la premoriencia de aquel que era llamado a recibir la herencia. Si hay posmoriencia, aun cuando al momento del dictado de la declaratoria el heredero también ha fallecido, en ese caso no opera el derecho de representación. Vale decir, hay derecho de representación si el heredero prefallece al causante. Si fallece el causante y luego, antes de la declaratoria, fallece el heredero, ese heredero, ¿sí?, sucede al causante y no hay derecho de representación. Esta es una cuestión que se nos suele dar bastante, pero bueno, hay que modificar la declaratoria porque el hijo está muerto, entonces que hereden directamente los nietos. No, si el hijo murió después de su padre, lo va a heredar el hijo. Y después tendrán que ir sus nietos y abrir la sucesión a su vez de su propio padre. Les decía, esto tiene que ver con el cómputo de las mayorías para la designación del administrador. Decía que se cuenta la mayoría por estirpe. ¿Por qué? Porque supongamos que fallece una persona que tenía 2 hijos. Uno de esos hijos lo prefalleció al causante. Y vienen 3 nietos. ¿Sí? No es que esos 3 nietos van a tener un voto cada uno y van a lograr una mayoría respecto del otro hijo del causante, sino que esos 3 nietos, por la estirpe de su padre, van a tener solo un voto. ¿Sí? Entonces, el administrador se designa por mayoría. Goza con una prioridad, un derecho de preferencia, el cónyuge supérstite. Si no hay acuerdo y ante la inexistencia del cónyuge supérstite o ante la negativa de desarrollar la administración o ante la imposibilidad de llevarla adelante, será el juez quien designe administrador. En este caso, los administradores son contadores.
Y yo realmente es lo último que recomendaría, eh, nombrar un administrador judicial. Por dos motivos. Primero, porque es muy oneroso, ¿sí? Estaríamos cargando de un costo más a la sucesión de forma innecesaria. Segundo, no todos los patrimonios necesitan de un experto para ser gestionados. Pero a esto debemos agregar, con esto qué quiero decir, que si lo que hay que administrar es un alquiler, no tiene sentido nombrar a un tercero. Pero a esto, les decía, tenemos que agregar que el experto que uno va a nombrar quizá no está versado en el giro comercial que integra el patrimonio relicto. Y aquí quizá tenemos más problemas que soluciones. Yo recuerdo un caso donde el patrimonio relicto, la parte importante del patrimonio relicto, estaba dada por la explotación de unas escuelas privadas. Entre los herederos no había conformidad, bueno, había ciertas cuestiones contenciosas entre ellos, se designó a un contador. La verdad que se lo terminó relevando del cargo y reasumieron la administración los herederos, porque la gestión de una escuela privada es un tema muy específico y era preferible que sea llevado adelante por quien conocía cómo se manejaba todo eso, ¿no? Así que bueno, yo es algo que no lo recomendaría. Eh, la remoción siempre es causada, no cabe la posibilidad de remover incausadamente al administrador. El administrador debe rendir cuentas trimestralmente. ¿Cuándo cesa su función? Con la aprobación definitiva de las cuentas. En la misma audiencia les decía en que se va a designar administrador, se va a designar inventariador. ¿Para qué? Para llevar adelante la individualización de los bienes del causante. El Código Civil actualmente prevé la posibilidad que el inventario, que es llevado adelante por un escribano designado por el juez a través del sorteo del órgano del Contralor, que el inventario sea suplido por la denuncia de bienes. Obviamente, si no hay cuestiones litigiosas, es lo más aconsejable. Y luego, finalmente, el avalúo. ¿Sí? Saber, esos bienes que identificamos, ¿cuánto valen? El avalúo es llevado a cabo por un perito tasador. ¿Sí? Y acá ya entramos en la última parte del sucesorio. Voy acelerando un poquito para poder dar un espacio para las preguntas. Les decía, ya entramos en la posibilidad de partir el patrimonio. Una vez que yo ya tengo identificados los bienes que integran el patrimonio relicto y sé cuánto valen, estoy en condiciones de armar las hijuelas. En este caso lo que nombramos, si no hay acuerdo de partes, es un abogado que va a oficiar de partidor. La partición puede ser de dos formas actualmente, privada o judicial. La judicial entra en defecto de la privada, ¿sí? Si todos los herederos son capaces y están presentes, no hay ningún inconveniente para que el patrimonio se pueda repartir de la forma en que ellos consideren pertinentes. En caso de desacuerdo, se nombra a un partidor que, como les decía, tiene que tener el título de abogado y va a formar las hijuelas. ¿Sí? Se ponen de manifiesto y luego las hijuelas se van asignando. Ordinariamente, la experiencia nos dice que en la mayoría de los casos lo que se lleva adelante es la partición privada. La partición, si fuese judicial, el principio es que debe hacerse por especie, en especie, mejor dicho. ¿Sí? Hay que tratar de no vender nada. Pero si la partición en especie fuese imposible o fuese antieconómica, no queda otra que seguir el procedimiento de ejecución de sentencia de trance y remate, y el patrimonio es sacado a subasta y con el producido se divide entre los herederos. ¿Sí?
hay que considerar una cuestión que ha sido reformada por el nuevo Código Civil, y es que si los herederos pretenden directamente inscribir los bienes eh, eh, a nombre de todos ellos, el código los trata eh, ya expresamente como condóminos. Antiguamente, cuando los bienes integrantes del acervo se inscribían a nombre de los herederos, hablábamos que había una indivisión poscomunitaria. Hoy, el código, en el artículo 1984, ya los reputa de condóminos. Consecuencia de esto es la DTR 7 del año 2016 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde señala que si no han establecido los herederos en el expediente el porcentaje que a cada uno de ellos le corresponde, el registro va a inscribir el bien a nombre de todos ellos, pero sin asignación de proporciones, ¿sí? Y esto realmente trae toda una serie de consecuencias que exceden ampliamente el objeto de esta charla, pero que a los efectos prácticos se soluciona de una manera muy simple. Se presenta en aquellos bienes que están inscritos en el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una partición en el expediente estableciendo el porcentaje del bien que le va a corresponder a cada uno de ellos. Y ahí logran que la inscripción registral ya vaya con porcentaje a favor de cada uno de los herederos, ¿sí? Esta disposición técnico-registral rige solo para los inmuebles que están situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no así para los que están registrados en el registro de la propiedad inmueble de la provincia. La provincia sigue inscribiendo con los porcentajes que a cada uno le corresponde, pero por derecho sucesorio, por derecho hereditario y no por partición, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión para tener en cuenta. ¿Qué circunstancias obstan a la partición? Una fundamentalmente, el derecho de habitación del cónyuge supérstite, ¿sí? El derecho de habitación del cónyuge supérstite, que es vitalicio, que es gratuito, que viene dado por la ley sin necesidad de declaración judicial a partir de la reforma del Código Civil, obsta a la partición de el bien que ha sido sede del hogar conyugal. Naturalmente, este derecho de habitación del cónyuge supérstite hay que limitarlo a que el cónyuge pueda mantener el mismo nivel de vida que tenía, mejor dicho, en vida del causante. Vale decir, si vive en una casa, esa casa no podrá ser objeto de partición. Ahora, la pregunta sería, si vive en una estancia, bueno, claramente el derecho de habitación, no como cualquier derecho, no puede ser ejercido abusivamente, ¿no? Entonces, de pronto, si vive en una estancia de 3.000 hectáreas y hay otros bienes, una de dos, o el derecho de habitación se le va a dar sobre otro bien, o se va a limitar, ¿sí?, a una cantidad de hectáreas que le permita mantener el mismo nivel de vida que tenía en vida del causante, pero que permita que la otra cantidad pueda ser partida. A tener en cuenta que el Código de Vélez preveía como supuesto de caducidad de este derecho real de habitación las nuevas nupcias del cónyuge supérstite. El Código Civil y Comercial que nos rige actualmente no prevé ese supuesto, o sea que es vitalicio. El Código Civil y Comercial lo que se incorpora es el derecho real de habitación del conviviente supérstite. Habrán escuchado que se habló mucho de la protección que el Código Civil otorgaba a las uniones convivenciales. Es una protección realmente más amplia que la que le otorgaba el Código de Vélez, que era ninguna, pero es mucho
es mucho menor que la que se pensaba que se iba a otorgar. En materia de derechos sucesorios, al conviviente no se le otorga absolutamente ningún derecho. El único que se le otorga es este derecho real de habitación, por 2 años, también, gratuito, pero limitado a 2 años posteriores a la muerte del conviviente. En tanto y cuanto el conviviente supérstite no tenga otros bienes y no tenga forma de procurarse. En este caso, ese derecho real de habitación del conviviente supérstite caduca con la nueva convivencia. ¿Sí? Esto es una cuestión, si se quiere, un poquito novedosa. En materia de acuerdos particionarios, juega un rol bastante importante todo lo que tiene que ver con la cesión de derechos. La cesión de derechos expresamente prevé el Código Civil, debe ser hecha por escritura pública, tal como preveía el viejo 1184 del Código de Vélez. Y que si bien en cuanto a la figura, se prevé que debe disponer de la totalidad del patrimonio o de una parte alícuota del patrimonio que corresponde al cedente, en la práctica se admite la cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados. De esta forma, los acuerdos particionarios se flexibilizan, se hacen más simples. Sobre todo en esta época, ¿no? Donde, si bien se puede ir a la notaría y realizar una cesión, es mucho más difícil presentar un acuerdo particionario en instrumento privado, en el expediente, y venir a tribunales a ratificar las firmas, ¿no? En este caso lo que hacemos es pedirle a los letrados que remitan con el escrito electrónico, escritos con firmas hológrafas como archivo adjunto, donde sus clientes ratifican esa voluntad. Yo sigo insistiendo que si ejerciera la profesión sería mucho más fácil y mucho más seguro para mí que las sesiones la hagan frente a escribano público, ¿sí? Para que mañana nadie se arrepienta y diga no haber entendido lo que está escrito. Que aunque parezca mentira, cuando los acuerdos particionarios los hacemos en audiencia, no son pocas las veces que viene algún arrepentido al día siguiente y dice, no, pero yo no entendí que iba a ser esto. Bueno, entonces, yo creo que por una cuestión, sobre todo ahora, es preferible hacerlo siempre en escritura pública, los acuerdos particionarios. En perjuicio de lo cual, sí, está claro que queda abierta la puerta de realizarlo por instrumento público, venir al juzgado y ratificarlo. ¿Sí? Eso, a través de un acta judicial, suple el recaudo de la escritura pública. También tenemos que tener en cuenta los efectos particionarios, la posibilidad de la renuncia de los herederos. ¿Por qué? Porque si existe algún heredero renunciante, los otros tienen el derecho de acrecer, ¿sí? La renuncia también debe ser hecha o por escritura pública o por acta frente al secretario del juzgado. La renuncia a la sucesión es indivisible. ¿Qué significa esto? Que se renuncia a todo o no se renuncia. No se puede renunciar a bienes determinados. La jurisprudencia es totalmente conteste que la renuncia a bienes determinados implica ni más ni menos que una cesión de derechos. Y en ese caso debe seguir las normas de la cesión de derechos. Y existe la posibilidad de la retractación. La retractación es posible siempre y cuando el resto de los herederos llamados a recibir la herencia no la hubiesen aceptado y además no hubiese caducado el plazo de opción que tiene el renunciante. Hoy por hoy, el plazo para aceptar o repudiar la herencia es de 10 años. ¿Sí? O sea que la retractación depende de dos cuestiones. Primero, que no esté vencido el plazo de opción y que los otros no hayan aceptado. ¿Sí? Así que bueno, podemos decir que en los hechos no es tan fácil retractarse. Para ir cerrando lo referido a la partición, acá hay un tema bastante interesante, un tema siempre
complejo que hay que considerar, que es el de la colación. Todas las donaciones hechas por el causante a los descendientes o el cónyuge deben ser colacionadas. ¿Qué significa esto? Que deben ser computadas a los efectos de la partición, con muy pocas excepciones. Una de estas excepciones es que el donante haya expresamente señalado en la donación que esa donación fue hecha a título de mejora. Primera excepción. Segunda excepción, que el resto de los coherederos hayan otorgado al donatario la dispensa de colacionar. Si no se da una u otra alternativa, esa donación debe ser computada a los efectos de la partición. Sujetos pasivos de la colación, reitero, descendientes y cónyuge. Esto tiene por finalidad mantener el pie de igualdad de los herederos. ¿Qué hay que agregar acá? Bueno, acá hay que agregar que si bien el código prevé solamente la acción de colación, este es solamente el principio. Si el bien, a ver, tenemos que partir de la finalidad primero de la acción de colación. Les decía, la finalidad es mantener la igualdad. El efecto es que el dominio no se retrotrae, el dominio continúa en cabeza del donatario. Simplemente se hace una operación aritmética donde al momento de la partición se computa ese valor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si computando ese valor no logramos mantener la igualdad de los herederos? ¿Por qué? Porque el resto del patrimonio tiene un valor muy bajo, si se quiere. En ese caso, también cabe la posibilidad de la acción de reducción de donaciones, donde en ese caso el dominio sí se retrotrae hacia el causante para pasar a integrar el patrimonio relicto. En la reducción de donaciones no hacemos una operación aritmética, no consideramos solo el valor, sino que el bien lo volvemos a traer al sucesorio. Lo volvemos a poner en cabeza del causante solo en la proporción que sea necesaria para mantener la igualdad. Por eso es que el Código Civil expresamente señala como supuesto de reducción de las donaciones aquellos casos en que la donación se haya hecho, como mejora, pero que la donación exceda la porción disponible del causante y la porción correspondiente al heredero. En ese caso la donación es inoficiosa y en todo lo que exceda la parte disponible y la parte correspondiente al heredero, el bien es nuevamente traído al sucesor. La legítima hoy por hoy está en 1/3 cuando los herederos son los descendientes, y en un 50%, mejor dicho, 2/3 cuando los herederos son descendientes, la parte disponible es solamente 1/3, y en el 50% cuando se trata del resto de los forzosos, cónyuges o ascendientes. En ese caso, lo que el causante puede disponer es de la mitad de su patrimonio. Si las donaciones han sido realizadas a terceros, reputando a tales aquellos que no son sujetos de la acción de colación, vale decir, reitero, descendientes y cónyuge, la acción que se da para integrar la legítima es la de reducción de donaciones, ¿sí? Y en ese caso se van revocando las donaciones de la última, vale decir, de la más reciente al fallecimiento del causante, hacia atrás, ¿sí? Y se van revocando solamente en la medida en que sean necesarias para integrar la legítima. Tengan en cuenta que la acción de reducción de donaciones tiene efectos repersecutorios, vale decir, que ese dominio se retrotrae aun cuando el bien haya pasado a estar en cabeza de un tercero adquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Sí? Por eso es que para una correcta integración de la litis, si estamos hablando de una acción de reducción de donaciones,
donde el bien fue enajenado a un tercero adquirente de buena fe y a título oneroso, la litis necesariamente va a tener que integrarse con ese tercero, porque si no la acción le será inoponible, ¿sí? De nada sirve ganar una sentencia que sea inoponible a la parte frente a quien la tengo que hacer valer. Si bien los tribunales tenemos la obligación de integrar la litis de oficio, bueno, naturalmente siempre es bueno que sea el letrado el que custodie que esa integración de la litis de oficio no se nos pase por el costado, ¿sí? ¿Qué más podemos decir sobre estos puntos para poder ir dando lugar a las preguntas? Bueno, que el artículo 724 prevé la posibilidad del dictado de medidas cautelares en el ámbito del proceso sucesorio. Medidas cautelares que son conservatorias, ¿sí? No podemos peticionar medidas cautelares innovativas, ¿sí? Acá lo que se busca es mantener el statu quo, considerando también que el juez dicta las medidas cautelares en orden al estado de cosas que existe al momento en que se le plantea el pedido de medidas cautelares, ¿sí? No, el juez no tiene la posibilidad de saber qué fue lo que pasó anteriormente en el tiempo que fue entre el fallecimiento del causante y la petición de medida cautelar. Tiene un efecto, vuelvo a decir, conservatorio, por eso la medida cautelar por definición que damos en el término del 724 es la designación de un administrador provisional, ¿sí? Naturalmente no tiene que haber, no da lugar a estas medidas conservatorias las controversias que pudiera haber con terceros, ¿sí? Todas las cuestiones referidas a controversias entre la sucesión y el tercero quedan fuera del proceso sucesorio. También las contiendas entre los distintos herederos referidas a los bienes hereditarios, si bien van a tramitar ante el mismo juez del sucesorio, lo van a hacer por la vía incidental, en términos de los artículos 175 y siguientes del Código Procesal, no lo van a poder hacer dentro del sucesorio, ¿sí? Entonces, por conexidad sí van a venir al mismo juez, pero no se van a tramitar dentro del sucesorio. Algunas otras cuestiones, como para ya ir cediéndoles la palabra. Bueno, el tema de honorarios. Sabemos que hace algunos años se modificó la 8.904, la ley de arancel que nos rigió desde el año 77, y se dictó la 14.967, que prevé en materia sucesoria los mismos parámetros. A los efectos arancelarios, la sucesión está dividida en 3 etapas: la iniciación, los trámites hasta el dictado de la declaratoria de herederos y los trámites hasta la inscripción. Los honorarios pueden ser de 2 especies en materia sucesoria: comunes, que son aquellos que benefician a todos los herederos, que tienden a llevar el desarrollo del proceso y a poner fin a la indivisión del patrimonio de relicto, en cuyo caso el pago está a cargo de todos los herederos, está a cargo de la masa. Y la responsabilidad de los herederos por el pago de estos honorarios comunes no es solidaria, sino que es simplemente mancomunada. Y si no, tenemos los honorarios particulares, que son aquellos honorarios que se han devengado por la actividad de los letrados que no han beneficiado al desarrollo procesal, sino que han beneficiado a sus patrocinados o a sus representados. El típico caso, el caso del letrado que se presenta a pedir una ampliación de declaratoria de herederos. Esa actividad de ampliación de declaratoria de herederos no beneficia a la masa, ¿sí? Lo beneficia a su propio cliente. En ese caso, el cliente tendrá que pagar su parte proporcional en los honorarios comunes y a la par pagarle a su letrado los honorarios que se han puesto en cabeza de él con carácter de particulares. La base regulatoria está dada por la evaluación fiscal, el proceso estimatorio del artículo 27 de la ley de arancel. La jurisprudencia es muy constante en señalar que no cabe una tasación al solo fin arancelario, sino que tiene que haber, si se quiere considerar como base regulatoria una tasación, tiene que haber una tasación aprobada previamente en el expediente y con una finalidad distinta que la de la regulación estipendial.
El caso es cuando existe alguna tasación que acerca a uno de los herederos y el otro presta conformidad para ver si lo pueden vender de forma privada, que es algo que suele ocurrir bastante asiduamente. En ese caso, esa tasación sí puede tomarse a los fines regulatorios, pero no cabe tasar al solo efecto regulatorio. O sea que por definición la base regulatoria está dada por la evaluación fiscal. Con lo cual no tenemos ningún conflicto de aquellos bienes que están en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque en los últimos años la evaluación fiscal de los bienes que están en la provincia de Buenos Aires fue escalando, no digo llegando a valores de mercado, pero dejó de ser aquel valor tan irrisorio que solía ser. La cuestión está dada sobre todo en los bienes que están situados en la capital federal o en alguna provincia que tienen evaluaciones fiscales que en nada se condicen con el valor real del bien. Ahí generalmente se suele generar la controversia, pero en la jurisprudencia departamental es constante en señalar que la base es la que prevé la norma. ¿Sí? ¿Qué más decir sobre este punto? Bueno, creo que no mucho más. Hay una sola cuestión que les quiero señalar, y es que ya desde hace varios años se admiten, en lo que hace a la prueba de vínculos, los matrimonios celebrados, lo que antiguamente se llamaba matrimonios celebrados en violación a la ley argentina, los matrimonios celebrados en el exterior, y la jurisprudencia ha ido mutando, así que en aquellos matrimonios celebrados en el exterior, aún con impedimento del ligamen, la jurisprudencia se inclina por aceptar su validez. Bueno, con esto creo que en términos generales, bueno, he tocado lo que se me ha ocurrido como eventuales incidencias que se pueden generar en el proceso sucesorio, y bueno, quedo abierto a las preguntas, a las inquietudes que se hayan generado en la exposición. Hola, Juan. Hay algunas preguntitas, si querés podemos ir empezando. Perdón, escucho medio... Sí, se escucha entrecortado, ¿no? Ahora escucho mejor. Bueno, que hay algunas preguntitas, si querés las vamos respondiendo. Sí, perfecto. Bueno, la primera, la doctora Mariela Sofía Stocco pregunta si están respondiendo el oficio del IPS, ya que el 28 de agosto libró uno Y todavía no fue respondido. Bueno, a ver, estamos teniendo, el IPS es el único organismo que está teniendo demora en contestarnos. Habitualmente nos contestaba en 24 o 48 horas, ahora son muchos los casos en los que debemos reiterar los oficios al IPS. Cabe una posibilidad, es que se meta el letrado en la página del IPS, obtenga el certificado negativo lo envíe en un escrito como instrumento adjunto. Con eso nosotros le corremos vista al señor agente fiscal que no lo está observando. ¿Sí? Entonces, de esa forma, y en este contexto de pandemia, estamos pudiendo agilizar la ausencia de respuesta en tiempo y forma del IPS, que por otro lado es un organismo administrativo que no depende de nosotros, ¿no? Entonces, es lo que yo sugeriría, que sea el letrado el que se meta en la página del IPS y obtenga el certificado negativo. ¿Sí? Lo adjunta en su escrito y con eso nosotros no lo vamos a observar. El doctor Mariano Rubén Ticinese pregunta si los 30 días de la publicación del dicto se cuentan por días hábiles administrativos o corridos. Corridos, son días corridos. Sí, a pesar de ser un plazo procesal, lo contamos en días corridos. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Digamos, si se publican hoy, el 21 de octubre el 22 de octubre, mejor dicho, está vencido el plazo de la publicación edictal, y el 23 estamos en condiciones de dictar declaratoria de derechos. La doctora
Analía Galardi pregunta, si habiendo expediente digital, el testamento hológrafo lo debe presentar el original para que el perito pueda efectuar su labor. Sí, 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 sí. Sí, sí, tiene que presentar en original tanto el testamento como los documentos que ofrezca como documentos indubitados. ¿Por qué? Porque, bueno, acá voy a meterme en una cuestión que toca absolutamente de oído, sepan disculpar la imprecisión. El perito calígrafo, por lo que leo, ¿no?, de las perillas, no evalúa solo que la letra sea parecida, sino que evalúa otras cuestiones, sobre todo la presión de la escritura. Y eso puede observarse solo en el instrumento original. Nos pasó hace muy poquito tiempo atrás que para saber un poco el criterio de la pericial, una letrada nos presenta los documentos indubitados, los documentos que pretende indubitados, digitalizados. Corremos vista al perito ya designado y el perito nos pide los originales, tanto del instrumento dubitado como de los indubitados. Sí, el testamento hay que acompañarlo en original. Después, la doctora Eva Lemos plantea, tiene una sucesión, 3 herederos que están en la provincia de Buenos Aires y el bien también, pero el causante falleció en la provincia de Catamarca donde vivió sus últimos tiempos. ¿Se podrá prorrogar la competencia a la provincia de Buenos Aires? Bueno, acá respondo solo potencialmente, ¿no? Porque es una cuestión que no sabemos si mañana no llegará a juzgamiento de, de, de mi jueza, ¿no? Así que bueno, yo voy a dar simplemente una opinión porque soy secretario. Y como no juzgo, tampoco prejuzgo. A ver, en ese caso lo que solemos hacer es a ver, acá tenemos que empezar a jugar toda una serie de cuestiones. Primero, hacer una interpretación extensiva acerca del juez competente en el lugar de situación del inmueble. Si decimos que aun cuando el causante haya muerto en el extranjero y hay bienes inmuebles en la República, el juez competente será el lugar de situación de los inmuebles, bueno, acá podemos hacer una interpretación un poquito análoga con eso. Luego, también podemos hacer una interpretación, si se quiere, análoga de la norma que prevé prorrogar la competencia al domicilio del heredero único. Si acá son solamente 3 herederos, bueno, acá también podemos hacer jugar un poquito esas cuestiones. Luego, que haya fallecido en la provincia de Catamarca en el último tiempo, no necesariamente quiere decir que ahí haya tenido su domicilio real, quizás se iba a la provincia de Catamarca porque le gustaba pasear, y el estar de vacaciones 6 meses allá no implica haber mutado el domicilio real, ¿sí? En esos casos también es posible la información sumaria, donde vienen 3 testigos y dicen, no, bueno, a ver, el fulano sí va a Catamarca porque tenía ya una hermana, lo que fuera, y cada una vez que se jubiló, no sé, pasaba un tiempo mayor, sin perjuicio de lo cual vivió toda su vida en la provincia, ¿no? Hay varias cuestiones que entiendo yo que habilitarían a que el proceso sucesorio sea abierto en la provincia de Buenos Aires. Por lo demás, si nosotros lo que queremos llamar es a herederos y acreedores de un determinado sujeto, que toda su vida tuvo domicilio en el ámbito provincial y solo excepcionalmente se hacía algunos viajes recreativos y en uno de ellos falleció, yo creo que la seguridad jurídica para eventuales herederos y para eventuales acreedores está en iniciar el sucesorio donde el causante tenía el giro habitual de sus negocios. No lo dudo. Así que creo que sí, habría que plantearlo, ¿no? Pero bueno, argumentándolo con solidez, creo que puede llegar a prosperar. La doctora Solana Laino pregunta si en todos los casos es necesaria la asignación de un administrador, por ejemplo, en el caso de una sucesión que posee un solo inmueble y el mismo se encuentra alquilado. No, a ver, la administración entra a jugar
la verdad cuando no hay conformidad de los herederos. ¿Por qué? Porque los alquileres que se devenguen con posterioridad a la muerte del causante no integran el acervo sucesorio, ¿sí? O sea que no tributan tasa de justicia, nada, no tienen por qué depositarse en la sucesión, más cuando son herederos forzosos, ¿sí? Que tienen la posesión hereditaria desde el mismo momento de la muerte del causante. En cuyo caso, nada obsta que lleven adelante una administración privada y totalmente por fuera del expediente, y que nosotros en tribunales ni nos enteremos que ese inmueble que me denuncian como único bien integrante del acervo hereditario está alquilado, ¿sí? Porque no tendría razón de ser. Si hay controversia, bueno, eventualmente sí. Pero no es un paso ineludible la designación de administrador. Pregunta al doctor Alfredo, pero no está su apellido, así dice, No ¿cómo se importa. evalúan y quién abona los honorarios del administrador nombrado por el juez? Oh, bueno, acá es todo un tema. Y se evalúa al igual que en los abogados, teniendo en cuenta, primero, el valor del acervo administrado. Segundo, teniendo en cuenta la extensión y eficacia de la labor desarrollada. Así que es una cuestión muy mutable, no necesariamente, a ver, he visto que ciertos administradores que no han logrado llevar adelante la administración hasta han renunciado para evitar que al momento de regular honorarios su actividad sea declarada inoficiosa. Sin perjuicio de lo cual, en caso de que se regulen honorarios, que también he visto cantidad de casos, está a cargo de la masa, ¿sí? Exactamente como en el caso de los honorarios que se regulan a los letrados con carácter de común y a cargo de la masa. Vale decir, van a estar a cargo de la masa y cada heredero va a ser responsable de manera proporcional, ¿sí? Acá no, repito, no hay solidaridad. La responsabilidad es simplemente mancomunada. La doctora Roxana Mereu dice, en el caso de que hay una cesión de derechos a una hija y esta muere, en el caso de que hay una cesión de derechos a una hija y muere esta misma persona a la que se le cedió ese bien inmueble, ¿vuelve al cesionario o hereda el cónyuge? A ver, supongo que acá lo que hay es un matrimonio y un solo hijo. Muere la hija a la que Muere se la le cedió. cesionaria, a quien supongo yo que el cónyuge supérstite le habrá cedido los derechos en la sucesión del premuerto. No, a ver, la cesión no caduca por premuerte, no caduca por muerte del beneficiario, digamos, no es como el testamento que la premoriencia del beneficiario lleva a la caducidad. Acá para que pueda haber cesión, a ver, partamos de la base de que no hay pacto sobre herencia futura. ¿Sí? Entonces, tenemos que partir de la base de que si hay cesión de derechos y acciones hereditarias, es porque hay un causante. ¿Sí? Los derechos cedidos de un causaviente al otro ya quedan consolidados en cabeza del cesionario. No sé si con esto contesto la pregunta. Si no, bueno, que me vuelva a escribir, qué duda ha quedado. Pero no, la respuesta, para contestar, no, la cesión se consolida en cabeza del cesionario desde el mismo momento en que la cesión ha sido celebrada. Luego, adquiere oponibilidad frente a terceros con la presentación del expediente, pero eso es solo frente a terceros. Esto también es una modificación que ha traído el Código Civil y Comercial de la Nación. Porque antiguamente, durante la vigencia del Código Civil, teníamos dos criterios jurisprudenciales totalmente distintos. En el ámbito capitalino se hablaba de la oponibilidad de la cesión de derechos de instituciones hereditarias frente a terceros con la incorporación en el expediente. Sin perjuicio de lo cual, en el ámbito provincial, el registro de la propiedad inmueble tiene una sección de anotaciones personales, no solo de inhibiciones, sino también de cesiones. O sea que ahí la oponibilidad se la daba a la inscripción registral. Todo esto ha quedado zanjado y ha quedado unificado con la reforma del Código Civil, que el nuevo código expresamente dice que la oponibilidad
de la cesión se la da respecto de terceros la incorporación en el expediente, pero vuelvo a lo mismo, lo que nunca se discutió es que el negocio queda perfeccionado interparte con la celebración. Acá el doctor Pablo Jiménez plantea, dice, estoy en la etapa de partición de un vehículo y una casa. Son 6 herederos, 3 están en otra provincia y no se presentan a la audiencia. ¿Solicitan la inscripción de los bienes por el porcentaje de cada uno? Sí, a ver, partamos de la base que, a ver, acá tenemos una casa y un auto, y 6 herederos. O sea que tenemos solo 2 bienes con valores muy distintos y muchos herederos. Acá, naturalmente, lo más práctico para todos es inscribirlo en condominio a favor de todos los herederos, tanto un bien como el otro. Y después, eventualmente, proceden a la venta privada. La partición judicial, en este caso, debería ser en especie, en dinero, ¿sí? Acá habría que liquidar, porque no cabría la posibilidad de con un solo inmueble y con un auto generar 6 hijuelas equivalentes. La partición, en este caso, debe ser absolutamente evitada, porque sería antieconómica. Entonces, partamos de la base que la partición, cuando no es posible en especie, la tenemos que hacer a través de la subasta judicial. Y todos sabemos que en las subastas judiciales el precio al que se llega es muy inferior al del valor de mercado, sobre todo considerando que la base de la subasta son las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Es totalmente antieconómico. Sí, yo sugeriría, a ver, si fuese un caso que está en mi secretaría y tengo la posibilidad de charlar con esas partes en una audiencia, les sugeriría que inscriban a nombre de todos y luego vendan de forma privada. La doctora Nora Mola plantea hasta cuándo tenemos plazo para presentar una sesión de derechos. Bueno, este es otro tema muy interesante. El plazo para presentar la sesión de derechos, en teoría, es hasta que se ordena la inscripción. ¿Sí? Una vez que ordenamos la inscripción, ya en principio no daría la posibilidad de presentar ningún tipo de sesión. Sin perjuicio de lo cual, y esto depende del criterio de cada juzgado, es admitido que si no se han inscrito los instrumentos de inscripción, de todas formas se puede presentar la sesión, se amplía la orden de inscripción. Ahora, donde ya no va a haber ninguna posibilidad es cuando la declaratoria de herederos está inscrita. Ahí tendrán que hacer otro negocio jurídico, una compraventa o una donación. ¿Mm? Así que bueno, reformulando, en tanto y cuanto no esté inscrita la declaratoria, cabría la posibilidad de, de presentar la cesión de derechos y acciones hereditarias que se pretenda. La doctora Amelia pregunta si la partición de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública o por cesión, o por convenio, perdón. Bueno, a ver, por escritura pública siempre se puede hacer, digamos, ¿no? Quien puede lo más puede lo menos. Cabe la posibilidad de hacerlo por instrumento privado y ratificarlo en tribunales, ¿sí? Ante acta firmada ante el actuario por todos, cabe la posibilidad. Las sesiones, bueno, serían una forma de instrumentar la partición. Ahí ya no hablaríamos técnicamente de partición, sino de sesiones, aun cuando la finalidad sea la partición, ¿sí? La partición no hay ningún inconveniente para hacerlo en instrumento privado. Ahora, como les decía, el conflicto que se nos presenta es la forma de ratificar esa partición. Porque la gente, el artículo 4, la acordada 480, de la Suprema Corte, impide toda diligencia que implique el desplazamiento de personas. Entonces, bueno, en ese caso lo que nosotros pedimos es un escrito firmado hológrafamente por la parte y remitido como adjunto al escrito que presenta el letrado, lo cual también necesariamente tiene que ser recibido el cliente por su letrado. Así que bueno, qué sé yo, no sé, eso obviamente siempre es una cuestión de costos. La escritura pública lo que da, yo siempre insisto, es la seguridad.
que en el momento en que fueron al escribano ya quedó plasmada la voluntad. No, para evitar esto, que presento el acuerdo particulario y después uno no quiere ratificarlo. Entonces, lo que pensábamos que estaba cerrado, no lo está. En el momento en que fueron al escribano, ahí esa suerte es verdad. O firman o no firman. No cabe la posibilidad de firmar y no ratificar. La doctora Gladys Di Prinzo pregunta Bueno. Un saludo a la doctora. de la convivencia contra los herederos del causante y en su caso, Perdón, no escuché la pregunta. ¿corresponde el reclamo de compensación económica de la conviviente contra los herederos del causante? Y en su caso, ¿cómo tramita? Bueno, ahí la compensación económica, todo este tema de las compensaciones económicas, lo debe, a ver, lo primero en el caso de un conviviente tiene que haber una sentencia que reconozca esas compensaciones económicas. Naturalmente, nosotros desde el fuero civil nos declararíamos incompetentes para estas cuestiones, considerando que es una cuestión exclusivamente de familia. Sin perjuicio de lo cual, con una sentencia que reconozca la compensación económica, bueno, sí, va a ser considerada como un acreedor. Cabe para este acreedor o para cualquier otro acreedor la posibilidad del incidente de legítimo abono, ¿sí? Entonces, eventualmente, las compensaciones económicas, si los herederos se lo quieren abonar, no habría ningún inconveniente. El problema va a venir en la controversia. El legítimo abono es, si se quiere, una prerrogativa que tienen los herederos, pero no es una obligación. ¿Sí? Así que, bueno, lo ideal sería lograr el reconocimiento en sede de familia y bueno, y ahí pedir la traba de medidas cautelares en el supuesto. Creo yo que esa sería la vía procesal idónea. No se me dio todavía, de todas formas. No lo he visto por ahora. Bueno, después son muchas felicitaciones. Estoy tratando de no perderme las preguntas en el chat, así que pido disculpas si alguna se va. El doctor de que mal el apellido, dice, tengo una sucesión trabada porque los letrados no aceptan los valores tasados por los bienes para fijar sus honorarios, ni aceptan que uno de los bienes sea puesto a la venta para pagar los gastos y honorarios cuando la heredera no tiene ingresos. ¿Cómo prosigo? Bueno, acá el tema es que, a ver, vuelvo a lo mismo, las tasaciones al solo efecto estimatorio no existen, así que se están tasando al solo efecto estimatorio. Cabría pedir la regulación de honorarios en base a las evaluaciones fiscales, 1. 2. En tanto y cuanto no estén cumplidos los artículos 21 y 22 de la ley 6716, vale decir, pago de aportes y de honorarios a los letrados, la inscripción no se va a poder ordenar. Así que bueno, ahí es un inconveniente grande el heredero que no tiene la posibilidad de realizar las erogaciones para cumplir honorarios y aportes. Es una complicación para el heredero, pero bueno, es una garantía para el letrado. Ustedes saben que el régimen intuitivo de los honorarios y aportes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tiene el carácter de orden público atenuado, ¿sí? Y todos los juzgados somos muy cuidadosos de eso, porque en última instancia es el sueldo del letrado, ¿no? Entonces es el sueldo del letrado de hoy, el honorario, y el sueldo del letrado de mañana, el aporte previsional a través de la jubilación. Así que bueno, ahí sí va a tener que encontrar a alguien que le preste el dinero. Pero bueno, en cuanto a la regulación de honorario, bueno, la base regulatoria en principio está dado por la evaluación fiscal. Luego no puede ser que no presten conformidad con las tasaciones. ¿Por qué? Porque aun cuando la tasación haya sido hecha con una finalidad distinta
que la regulación de honorarios. De todas formas, habría la posibilidad de nombrar a un tasador que va a realizar el avalúo se pone de manifiesto, se notifica, y el juez lo aprueba. Después se apela o no se apela, y con lo que dice la Cámara queda firme el avalúo. Así que esto de no prestar conformidad suena un poco más a una cosa de ir negociando que a una oposición real, con los datos que tengo, ¿no? La doctora Cecilia Fernández plantea, dice, cumplido el plazo de 2 años, si la conviviente superstite no se quiere ir del inmueble, teniendo otra propiedad de su pertenencia, se debe proceder con el desalojo. De ser así, ¿se tramita paralelamente en el proceso sucesorio o dentro del mismo? No, dentro del mismo nunca. Dentro del mismo nunca. Nosotros en la sucesión lo que vamos a buscar va a ser un expediente muy lineal, muy limpio, donde tengamos el auto de inicio, la publicación de edicto, los oficios, la declaratoria, la inscripción. Eventualmente este desalojo va a tener que ser hecho a través de la vía del desalojo, y indudablemente creo yo, aunque no haya fuero de atracción, hay conexidad ante el mismo juzgado en el que tramita la sucesión. Pero en sí el plazo de 2 años pasa a ser un tercero, de modo tal que hay que instar su desalojo a través de la vía procesal adecuada. Bueno, creo que ya sería la última. Pido perdón si se me pasó alguna, pero son muchas y es difícil a veces leer todo junto. Dice la doctora Andrea Gil, hay declaratoria de herederos a favor de 2 personas. Uno está inhibido. ¿Qué se puede hacer para que el heredero pueda obtener su parte? Bueno, acá hay que considerar algo. El que no tiene que estar inhibido es el causante, ¿sí? El heredero inhibido, sus acreedores van a estar contentos. ¿Por qué? Porque la inhibición general de bienes es una medida residual que se traba cuando no hay bienes a embargar. En este caso, si recibe algo, eso que reciba va a quedar sometido a la agresión patrimonial de sus acreedores. Hay que considerar también otra cosa, que conforme el Código Procesal, nosotros de los tribunales, cuando ordenamos la inscripción de la declaratoria de herederos, pedimos 2 certificados. Primero, para saber las condiciones del bien, si es un bien registrable, naturalmente, ¿no? El segundo, para saber que el causante no tenga inhibiciones, que el causante no esté inhibido para transmitir, en este caso por causa de muerte. Pero pedimos que no esté inhibido como se verificaría para cualquier contrato. Ahora, que el heredero esté inhibido o no esté inhibido, en nada obsta a la inscripción. Eventualmente sus acreedores luego podrán averiguar que tiene un bien y quedará sometido a la agresión patrimonial de sus acreedores en su proporción. Así que, sí, el heredero, el coheredero va a tener de pronto el trastorno de que qué sé yo, un 50% de la propiedad de sus padres que corresponde a su hermano le sea embargado y eventualmente le sea ejecutado y que termine siendo condómino del adquirente en subasta. Pero ya nos estamos yendo muy lejos. Porque aparte de toda esa cuestión, no se daría en el proceso sucesorio, sino que se daría en el proceso individual, no contra el causante, sino contra el heredero que motivó esa medida cautelar, ¿no? Así que no hay que un heredero esté inhibido, no obsta a la inscripción, para cerrarlo, ¿no? Bueno, después, felicitaciones, excelente capacitación, muy clara la explicación. Bueno, Eh, bueno, no, podemos soy dejar yo el muchas agradecido. preguntas de email. Muchas gracias por la exposición, excelente disertación y no, la verdad yo como directora del Instituto de Derecho Civil, más que agradecida, excelente tu disertación, muy agradecida por la participación de los colegas también y muchísimas gracias, doctor. Bueno, el agradecido soy yo, Haber doctora Vitale, participado. muchísimas gracias por su calidez, me he sentido muy, muy acompañado. Eh, Agradezco nuevamente a todos los colegas que se han acercado. Es un poco raro esto de hablar pantalla mediante, pero uno termina
eh, teniendo esa sensación de compartir. Y bueno, estoy muy contento. Y bueno, yo les agradezco mucho a todos ustedes, al colegio nuevamente. Para mí es un gusto poder compartir con los colegas de mi colegio algunas cuestiones, intercambiar ideas. Así que bueno, quedo a las órdenes para cualquier otra cuestión. Perfecto. Veo que hay colegas de Trenquelauquen, de Mendoza, nos están diciendo, así que muchísimas Bueno, gracias. sean bienvenidos. Y yo le robo un segundo más, que vi por ahí que se sumó un gran amigo, un secretario del ámbito capitalino, Gonzalo Martínez Álvarez, mi profesor titular en la Universidad del Museo Social, pero fuera de eso mi gran amigo, así que también le quiero agradecer a él su Su participación. permanencia a lo largo de esta charla, y bueno, y usted, doctora Vitale, nuevamente por abrirme las puertas de su instituto.